Este es el video resumen de la clase de biología de hoy, función celular. Nuestro objetivo será comprender la interacción entre los organelos celulares que intervienen en la expresión génica. Para iniciar, vemos las dos definiciones de célula. La primera dice: la célula es la unidad más pequeña que puede realizar las funciones básicas de nutrición, reproducción y relación. Y por otro lado, lo podemos considerar como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. En la gráfica de la parte inferior vemos las funciones vitales, que viene siendo nutrición, ese mecanismo en que los organismos obtienen energía, la relación, que es esa interacción que existe con seres de su misma especie o de otras, y la reproducción, que viene siendo la posibilidad de pasar su genética o su información genética a nuevas generaciones. Bueno, recordemos que la célula está formada por tres partes. La membrana, que viene siendo la parte externa, quien la protege es una membrana semipermeable formada por fosfolípidos que permite la entrada y salida de sustancias. El citoplasma, que viene siendo la región entre el núcleo y la membrana plasmática, formada por agua, proteínas y otras sustancias, es el lugar donde ocurren las principales reacciones metabólicas. Finalmente tenemos el núcleo, que se encuentra en el centro. Es una doble capa porosa, tiene poros que le permite interaccionar o relacionarse con el resto de la célula, y al interior está el material genético. Vamos con tipos de célula. En cuanto a los tipos de célula, podemos ver la célula eucariota, la célula procariota y unas diferencias muy puntuales. La célula eucariota no tiene pared celular. Debemos hacer una aclaración que la célula vegetal, que es una célula eucariota, sí tiene pared celular con unas características especiales, pero se diferencia de la célula procariota, como podemos ver ahí, que tiene pared celular, pero está hecho de una sustancia que se llama peptidoglicanos. La célula eucariota tiene un núcleo y un nucleolo presente, mientras que la célula procariota del lado derecho no tiene núcleo, y de tal forma que su material genético no está envuelto en esta membrana nuclear. La célula eucariota, por otro lado, su ADN tiene una forma de doble hélice y forma cromosomas en el momento de hacer la división celular. Por el contrario, en la célula procariota su ADN tiende a ser circular y, como ya dije, no está envuelto en esta membrana nuclear. La célula eucariota, finalmente, tiene ribosomas y otra serie de organelos membranosos con funciones específicas. En el caso de la célula procariota, esto no ocurre. Tiene los ribosomas, que son mucho más pequeños, y no tiene organelos membranos. Siendo más específicos en cuanto a las células eucariotas, podemos ver en este caso las células vegetales y las células animales. Una de las diferencias más importantes es que la célula vegetal tiene pared celular rica en celulosa que le da rigidez, una gran vacuola que la podemos ver ahí en la mitad, que se caracteriza principalmente por almacenar agua, y esta permite dar turgencia a la planta, mientras que la célula animal, sus vacuolas son muy pequeñitas. La célula vegetal también tiene una característica importante que yo quiero llamar la atención, que es la presencia de cloroplastos, o estos plastidios más bien guardan una sustancia que se llama clorofila, que tiene la gran ventaja de poder convertir la energía lumínica junto con otras sustancias como el dióxido de carbono y el agua en energía química, almacenarla en forma de glucosa, y permite pues de esta manera que ellos sean los organismos productores. En cuanto a las formas de la célula, las fórmulas son variadas. Tenemos aquí circulares o cóncavas, como en el caso de los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Las tenemos alargadas, como en el caso de las células que conforman las fibras musculares. Las tenemos alargadas de forma cúbica o rectangular, como en el caso de las células de la piel. Las tenemos redondeadas aquí nuevamente, una de las células más grandes, que viene siendo el óvulo y pues los espermatozoides. También tenemos otro tipo de forma que observamos, una célula ósea, y finalmente una célula nerviosa que tiene esta estructura de forma estrellada. En este sentido, entonces, vamos a hablar de la función celular, de una función específica que es la síntesis de proteínas, que es la que nos interesa, y de acuerdo al objetivo que ya planteamos, relacionar cómo cada uno de estos organelos se integra para este objetivo. Inicialmente tenemos aquí el núcleo. El núcleo contiene el ADN. En el ADN está la información genética necesaria para fabricar las proteínas. Si se requiere fabricar una proteína en específico, entonces el ADN permite que el ARN copie esa información, y como su nombre lo dice, es un ARN mensajero.
Inmediatamente el ARN mensajero va a llevar la información al ribosoma. El ribosoma es el organelo encargado de fabricar o de sintetizar la proteína que se necesita. El ARN mensajero, quien tiene la información, se lo entrega al ribosoma, el ribosoma realiza la lectura de esta información y fabrica la proteína de acuerdo a las características que se requieren. Esta viene siendo la traducción. El ribosoma entrega esta proteína al retículo endoplasmático, quien se encarga de, digamos, de alguna manera terminar de fabricar la proteína, arreglar los pequeños detalles para que esta proteína sea adecuada y perfecta. Ya cuando se han hecho estas adecuaciones, entonces el retículo endoplasmático hace entrega de la proteína al aparato de Golgi. Este se encarga principalmente de empaquetar las proteínas de tal manera que se puedan transportar al lugar de destino. En este caso, como podemos observar en la imagen, el aparato de Golgi se encarga de empaquetarlo en vesículas. Estas vesículas entonces tienen la función de llevar la proteína hasta la membrana. Si su destino es la membrana, fácilmente se integran a esta membrana y liberan estas proteínas al exterior. Finalmente llamo la atención sobre la mitocondria, que es uno de los organelos más importantes en el sentido de que tiene la función de generar la energía necesaria para el metabolismo de toda la célula y de todo el organismo. ¿Qué necesita? Necesita glucosa, ácidos grasos y oxígeno. Dentro de la célula ocurre una serie de reacciones que permiten la liberación de este ATP, conocido como adenosintrifosfato. Y repito, es la molécula energética para todas las funciones del organismo. En resumen, tenemos primer paso, aquí nos están hablando de la replicación, no lo había mencionado, pero aquí lo aclaro, la replicación viene siendo que el ADN genera copias de sí mismo. Entonces viene el paso de transcripción, donde se copia la información en el ARN mensajero. Este ARN mensajero se dirige hasta el ribosoma y ahí es donde ocurre la traducción, donde realmente se fabrica la proteína. Resulta que toda la información para la fabricación de proteínas, toda la información en cuanto al genotipo o fenotipo de nuestro organismo se encuentra dentro de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Y esta información tiene la particularidad que pasa de padres a hijos, ¿cierto? Aquí vemos esta imagen donde observamos pues de una caricatura los Watterson, donde vemos a papá, mamá y cómo sus hijos guardan cierta similitud con sus características. Y pues está su hijo adoptivo, que si se dan cuenta es distinto. Entonces la información genética pues permite que esas características pasen de una generación a otra. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Estos son unas macromoléculas. Cuando hablamos de macromoléculas quiere decir que son moléculas orgánicas formadas por monómeros que forman polímeros. ¿Esto qué quiere decir? Pequeñas estructuras que al sumarlas me forman una molécula mucho más grande. Estas pequeñas estructuras las vamos a llamar nucleótidos. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico. En este sentido, si nos centramos en los nucleótidos, aquí observamos su estructura. Entonces, podemos observar en la parte de arriba los tres componentes de este nucleótido. En la parte de arriba está el grupo fosfato que se une en el carbono 5 que podemos observar en esta zona. Tenemos aquí el azúcar, ¿cierto? Que es una pentosa, se llama penta referente al que tiene 5 carbonos y al ser un azúcar entonces pentosa. Tenemos una base nitrogenada que se une en el carbono número 1 de la pentosa y estas bases nitrogenadas tenemos 5 posibilidades. O es citosina, o es guanina, o es adenina, es timina o uracilo en el caso del ARN. ¿De acuerdo? Aquí observamos la estructura química un poquito más en detalle de estas bases nitrogenadas. En la parte de arriba tenemos las purinas, que si se dan cuenta, la adenina y la guanina tienen una característica especial y es que están formadas por una estructura de 2 anillos. En cambio, la citosina, timina y uracilo están formadas solamente por un anillo y a estas son las que conocemos como pirimidinas. Estas se van a enlazar de una manera estratégica. La adenina siempre se va a
juntar con la timina, como los podemos observar en la parte izquierda, y la guanina siempre se va a juntar con la citosina. Vemos los enlaces que forman. De manera mucho más amplia, ¿cierto? Al lado derecho observamos cómo en las partes externas vemos los azúcares que están de azul unidos por los grupos fosfatos en negro, y en la mitad está una posible combinación de bases nitrogenadas. Ahí observamos la adenina con timina, guanina con citosina, timina con adenina, citosina con guanina. Y esa combinación de bases nitrogenadas es lo que me forma los escalones de la estructura del ADN. Aquí vamos a comparar las características más relevantes de los ácidos nucleicos en cuanto a ARN y ADN. La primera, el ARN se llama ácido ribonucleico, el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. ¿El ARN dónde se encuentra? En el citoplasma. El ADN principalmente en el núcleo. El ARN está formado por una cadena lineal, como vemos en la imagen, una sola. En cambio, el ADN está formado por una doble cadena de nucleótidos. El ARN se puede plegar sobre sí misma, como es una sola cadena, a veces entre ella misma se complementa. En cambio, el ADN, estas dos cadenas tienen una forma de hélice. El ARN dentro de su nucleótido tiene una ribosa. En el caso del ADN le llamamos desoxirribosa, de ahí su nombre. El ARN tiene las siguientes parejas: adenina con uracilo, guanina con citosina. En cambio, en el ADN tenemos adenina con timina y guanina con citosina. Y finalmente tenemos tres tipos de ARN, de los cuales hablaremos posteriormente, que está el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. En el caso del ADN tenemos ADN tipo A, ADN tipo B y ADN tipo Z. Enseguida, aquí observamos nuevamente el esquema bidimensional o plano del ADN, donde podemos observar que este modelo nos muestra cómo la cadena del lado izquierdo empieza en el carbono 5, aquí podemos observar que empieza en el carbono 5, y si seguimos la flechita al final tenemos un carbono 3, lo que me indica que esta cadena del ADN tiene un sentido 5', 3', lo que indica el carbono en que empieza y el carbono en el que termina. En cambio, la cadena que tenemos al lado derecho, ¿cierto?, empieza en el carbono 3 y finaliza en el carbono 5, está como al contrario, tiene un sentido 3', 5'. Esto nos permite saber o nos permite nombrar al ADN como una doble cadena de nucleótidos antiparalela. ¿Qué quiere decir esto? Que una de ellas tiene un sentido 3', 5' y la otra tiene un sentido 5', 3', como observamos en la imagen. La intención siempre es que la información esté lo más condensada posible, y sabemos que las pentosas y los grupos fosfatos siempre van a ser idénticos, no va a haber un cambio. ¿Dónde está el cambio? En las bases nitrogenadas que están en el centro de la molécula. Entonces yo puedo resumir esta información en el cuadro que está a mi lado derecho. Coloco la cadena 5'3, coloco la cadena 3'5 y empiezo a escribir las bases nitrogenadas, que es lo que me interesa. Tengo aquí la timina, la guanina y la timina nuevamente, como vemos en el dibujo. ¿Quién complementa estas bases nitrogenadas? La adenina, la citosina y la adenina nuevamente. Vamos a hacer un ejercicio un poco más largo. Entonces, tengo la cadena 5', 3', abajo voy a tener la cadena 3', 5', si se dan cuenta están contrarias, antiparalelas, y vamos a resolver este ejercicio. Tengo las bases nitrogenadas: timina, adenina, guanina, citosina, adenina, adenina y guanina. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Simplemente colocar los complementarios. Aquí vemos adenina, timina, adenina, con guanina va citosina, con citosina va guanina, con adenina va timina, con adenina timina y con guanina citosina. De esta forma veo cómo se complementa. Y este es el lenguaje en el que la información genética va a estar contenida en el ADN. Las variaciones al interior de esta organización de las bases nitrogenadas es que determina las diferencias entre una especie y otra. Si, por ejemplo, esta fuese la información para fabricar una proteína y por alguna razón alguna de ellas se daña, esto sería un error y por tanto la proteína también al fabricarse tendría un error.
Finalmente, les quiero mostrar esta imagen que es extraída de una página especializada en genética, donde podemos observar una secuencia de nucleótidos para una proteína. Si se dan cuenta, son muchas las bases nitrogenadas que están implicadas. El ejemplo que hemos dado es pequeñito, pero en la realidad la información es bastante larga y amplia. Les agradezco su atención, espero que este video les ayude bastante y los invito a resolver el cuestionario evaluativo de la clase de hoy.